Ok, primeramente, buenos días, buenas tardes a todos ustedes. Y estamos con una enseñanza más acerca de la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de los últimos tiempos, ¿no? De los últimos tiempos donde uno tiene que estar bien preparado, bien vivo y sobre toda cosa guardada, guardar el corazón, ¿verdad? Y guardar la enseñanza. Dice que ceñid vuestros lomos con la verdad, dice, es como un cinto, pues, ceñidos, la verdad. Y la verdad es Cristo, o sea, apriétate esa revelación de Cristo en tu corazón, en tu vida, pues. Que nadie te la quite ni te la robe, ¿sí? Que nadie te la quite ni te la robe, porque yo he visto, o sea, he oído casos de que simplemente ya no creen en esa revelación o ya no creen. Hay gente que ya no cree ni en Jesús, o sea, ni en Cristo. Le dicen el amigo, el amigo imaginario, le dicen a Cristo. Hay gente que dice que el amigo imaginario. O sea, ya empezaron a creer en otras cosas en lugar de Dios, de la palabra, cuando realmente, o sea, fueron iluminados, conocieron y todo ese rollo, y ahora ya no siguen a Cristo, siguen a otra diversidad de conocimiento. Por decir, hasta se han vuelto al ateísmo, donde ya creen que ya no es Dios, que no hay Dios, que nunca hubo Dios, que simplemente el hombre necesitaba a Dios para poder estar en orden, ¿no? Ellos creen que la palabra esta es inspirada por el mismo hombre como reglas para poder mantener el orden a nivel mundial, pero realmente es la palabra de Dios, del Espíritu Santo, que nos guía, ¿verdad? Y nos muestra lo que realmente es Dios en la tierra y cómo ha preparado Dios a su pueblo. Pero tenemos que estar, como tiene, advertidos. Advertidos significa que de un suceso que va a pasar, pues, ¿verdad? De un suceso que va a suceder. O sea, y no es que Dios te lo esté mandando, sino Dios te manda una advertencia. Es como cuando dice, hey, deja de agarrar el encendedor ese porque te puedes quemar, o estás jugando así, te puedes quemar, es una advertencia. Pero ¿qué pasa? ¿Te quemas? Ah, te lo dije. ¿Me explico? O sea, te dije, te ibas a quemar, te lo dije. O sea, y es lo mismo, pues, ¿verdad? Deja hacer esto y esto otro y sigue creyendo en Cristo. O sea, hay muchos burladores, hay muchos difamadores, hay muchos mentirosos. O sea, en esta vida, en este mundo, hay muchas situaciones. Dice, en el Evangelio de Mateo 24:11 al 14 dice, y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Te fijas? O sea, ya te lo está advirtiendo Dios, que va a haber falsos profetas. Y luego dice, y engañarán a muchos, dice. Y luego fíjate, y por haberse multiplicado la maldad, ¿en quién? En la gente, en el corazón de la gente. Gente que era buena, ahora son malos, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque escucharon a falsos profetas también. Dice, el amor de muchos se enfriará, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Te fijas? Es muy importante, dice, mas el que persevere hasta el fin. Y también perseverando en que esté el amor de Dios en tu corazón, pues, de que no se enfríe, de que gente mala viene a tu vida y te quiere hacer maldades, tú no le pagues con la misma moneda. Dice la Biblia que tienes que amar a tu prójimo, amar a tus enemigos, bendecir al que te maldice, ¿verdad? Y luego dice la Biblia, dice, esto es muy importante y me ha recalcado mucho Dios, dice, no os venguéis vosotros mismos, dice, sino al mal, vénselo con el bien, porque haciendo esto, ascuas de fuego pondrá sobre su cabeza, dice, más dejar lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mira la venganza, digo el Señor, yo haré el pago. Quiere decir que tú no te vengues, deja que Dios se vengue y Dios pelee por ti y Dios te defienda y todo lo demás, ¿no? Deja que Dios tome cartas en el asunto. Pero lo que tú tienes que hacer es amar, ¿no? Hacer el bien, dice. Pero mira, fíjate aquí. Quiero que entiendas esto, de que a causa de los falsos profetas, el amor de la gente se iba a enfriar, ¿verdad? Y dice que y muchos falsos profetas, no dice poquitos, muchos falsos profetas. Ahora está de moda decirte, yo soy profeta, Dios me llamó como profeta.
La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y esa es la que tenemos que seguir y buscar. Leer la palabra de Dios, la Escritura. Amén. Dice, juzgar la profecía si estas son de Dios. ¿Con qué? A la luz de la palabra, a la luz del Evangelio. O sea, el ancla es la palabra de Dios. Bueno, dicen, según de los Corintios 11, 12 al 15, dice el apóstol Pablo, fíjate lo que dice el apóstol Pablo, dice, más lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, dice, y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿te fijas? El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, dice. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme sus obras. Sus obras. Amén. Entonces, lo que quiero que entiendas tú aquí, que si alguien te viene a decir, como dice, ay de aquel que a lo malo llame bueno, ¿verdad? Y a lo bueno llame malo, dice. Y de que la luz haga tinieblas y la tiniebla luz. Ay de aquel. O sea, y ha habido mucha gente ahora que dice, no pasa nada. Aviéntatela. Sigue el camino ese. Dice, hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida, pero su final son caminos de muerte. Son caminos de muerte, pues. Son caminos que te llevan a la perdición, pues. Y es lo mismo esa gente que se separa de Cristo. Dice, yo ya no creo en nada, mejor me voy al mundo, me voy a cotorrearla, me voy a pecar. O sea, se vuelven ateos. Ya no quieren ni leer la Biblia, ni la leen la Biblia. Y se atreven a andar juzgando a la gente que sí realmente está metida en las cosas de Dios. Se creen sabios en su propia opinión, pues. Amén. Pero dice aquí, mira, en el 1 Timoteo capítulo 4, del 1 al 5 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe. Escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, ¿te fijas? Doctrinas de demonios. Y luego dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán deshacerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracia participemos de ellos, los creyentes y los que hemos conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse. Si se toma con acción de gracias por la palabra de Dios y por la oración, es santificado. ¿Te fijas? Muy importante orar por los alimentos para ser santificados. Pero dice, y los que han conocido la verdad. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros creemos firmemente, y aunque les guste o no les guste a la gente, creemos en la muerte espiritual y en la maternidad de Dios. La maternidad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son doctrinas que el Espíritu Santo nos ha revelado. A través de personas, cierto, pero nos han sido reveladas. ¿Y cuáles? No desechamos la gracia, o sea, no desechamos el Espíritu de verdad y la gracia. No la desechamos. Seguimos creyendo porque creemos en los padecimientos de Cristo. Creemos en Dios. ¿Verdad? Ahora, te vas a otra iglesia y no crees en eso, empiezas a creer como, te vas a otra congregación y empiezas a creer como esa congregación, donde realmente ya no creen ni en la muerte espiritual, ni en la maternidad, y todavía no creen que Jesucristo era Dios. O sea, hay muchas, ¿cómo te diré? Muchas pan de mentira, pues. O sea, hay muchas gente que todavía no le ha sido revelado ese tipo de situaciones. Y tú vas y te vuelves con ellos, pues sí se dice que ellos se vuelvan a nosotros y no nosotros a ellos. O sea, tú tienes que permanecer firme creyendo lo que ya creíste, o aférrate, cíñete esa palabra de Dios, esa verdad, los lomos, cíñetelas. No las dejes, no las dejes. O sea, que no te engañe el diablo, dice. ¿Por qué dice? Porque la Biblia dice que cuando cavó y hondó, dice, y puso su casa sobre la roca, sobre la revelación de que Cristo era Dios, pero la roca, pero cavó y ahondó, o sea, acerca de los padecimientos de Cristo. Pues. Y vinieron fuertes vientos de ímpetu contra esa casa, y esa casa no cayó, la que estaba fundada sobre la roca, la cual es Jesucristo. Pues. Pero cavó y ahondó. Acuérdate que
La salvación de tu vida, la salvación de tu espíritu, alma y cuerpo. La salvación se dio cuando Jesucristo resucitó del infierno al tercer día. Cuando Jesucristo fue al infierno a padecer los tormentos del Hades, a padecer, a estar en el abismo, Jesucristo. Jesucristo se separó de su padre y su madre y lo sembraron con lágrimas. Elí, Elí, lama sabactani. Es decir, Jesucristo fue al infierno a pagar el precio de nuestros pecados y transgresiones e iniquidades y enfermedades y pobreza y ruina y escasez y todas las maldiciones de la ley. Y el acta de decretos que había en nuestra cuenta también las pagó Cristo en el infierno 3 días y 3 noches. ¿Por qué, mi hermano? Porque a ese lugar nosotros íbamos. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, todos hemos pecado, mi hermano. Y estamos destituidos de la gloria de Dios, del Padre. O sea, nadie podía ir al cielo. Nadie. ¿Me explico? Entonces es muy importante que esa revelación de Cristo que padeció por ti el infierno. Además, te preguntan, hermano, ¿por qué usted ya no va al infierno? Porque ya lo pagaron por mí. Porque de allá me resucitaron a mí. De allá me levantaron juntamente con Cristo. Ahora pues ningún juicio y condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién condenará a los escogidos? Cristo es el que murió, dice. O sea, el que se separó del Padre y el que le cargaron el pecado a todo el mundo. Cristo es el que padeció. Más aún el que también resucitó. Y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, por mí y por mi familia y por mi hogar y por mi congregación y por todos los seres vivientes de la iglesia. La vez pasada te decía, lo que se conoce de Dios les es manifiesto. Por eso vivimos nosotros sin condenación alguna. Porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas, del infierno, al reino de su Hijo amado, Jesucristo, la luz admirable. Tienes que aprender a esa revelación, a atesorarla. Pero ¿cómo, mi hermano? Sí, el Espíritu de Cristo, el cuerpo de Cristo se quedó 3 días. 3 días en la tumba. Pero el Espíritu de Cristo y el alma descendieron al infierno, al corazón de la tierra. Y te voy a decir aquí, mira. Vamos aquí. 1 Timoteo 4, 6 al 10 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas de viejas, ejercítate para la piedad. La piedad. Fíjate, toma esa palabrita, la piedad. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, dice, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, dijo Pablo, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que le creen. Amén. Ok, vamos a ver qué es la piedad, dice. 1 Timoteo 3, 14, 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto ir a verte, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad, dice. E indiscutible grande es el misterio de la piedad. Ahí te va el misterio, era un misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios, Jesucristo. Justificado en el Espíritu, ¿qué quiere decir justificado? Que era pecador. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Fue justificado Jesucristo. ¿Por qué? Porque era pecador, dice. Visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Ese es el misterio de la piedad. Que Jesucristo fue justificado en el Espíritu. En el Espíritu. O sea, su Espíritu volvió a ser hijo de Dios, volvió a nacer de nuevo. Dice en otra parte, dice que otra vez lo llamaré hijo. Pues, ¿me explico? O sea, Jesucristo volvió a ser hijo de Dios. Dejó de ser hijo de Dios y volvió a ser hijo de Dios. Amén. Qué tremenda esa revelación, pero está sabrosa. Mira, acuérdate, justificado en el Espíritu, dice, ¿no? Este es Jesucristo,
En 1 Juan 5:6 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, dice. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino, hizo camino en la profundidad del mar, dice, para que pasaran los redimidos. Y la verdad era Él, el Espíritu de Él. Y Él era la vida. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, va a ser resucitado. El que cree en mí. Él es la vida también. Pero es el camino, las profundidades, para que pasaran los redimidos. Y la verdad era el Espíritu, sufriendo en el infierno, 3 días y 3 noches, en el corazón de la tierra. Mira, el Espíritu de Cristo dice, los sacrificios de Dios son el Espíritu quebrantado. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el Espíritu quebrantado. Dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarías tú, oh Jehová, oh Dios. O sea, contrito y humillado. Jesucristo, 3 días contrito y humillado en el infierno. 3 días. ¿Y qué dice? No lo despreció Dios. Cuando Dios se fue al cielo, dice que se presentó a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Padre vio su sacrificio. El Padre vio, o sea, el Padre lo envió porque el Padre amó al mundo, pero ¿cómo te diré? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban de acuerdo en la salvación, redención del mundo, de los seres humanos. Ellos estaban de acuerdo, en mutuo acuerdo. En ellos no había división ni pensamientos. Ellos mismos colaboraron para la salvación de la humanidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos sembraron al Hijo, ellos sacrificaron al Hijo para expiar el pecado, para quitar el pecado. Ellos se entregaron al Hijo. Ellos se entregaron a Jesús. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida en ese sacrificio. Por eso la salvación no proviene del hombre, del ser humano, ni de su creación, ni de sus obras buenas o malas. La salvación viene del Padre, de nuestra Madre y de Jesucristo, de ellos. De ellos está la redención. Ellos redimieron al mundo entero, ellos salvaron al mundo entero. A través de su Hijo Jesucristo, su unigénito Hijo. Lo que más amaban, ellos lo dieron por la humanidad. Imagínate el amor que Dios te tiene a ti, de dar a su Hijo unigénito. Imagínate de sacrificar que cuando éramos pecadores y enemigos de nuestra mente para con Dios, Dios envió a su Hijo a salvarnos de esa naturaleza caída de pecado. Estábamos separados sin Dios. Pero enviaron a Jesús, dice, para llevar más hijos a la gloria, para volver a meternos a la presencia de Dios otra vez. El postrer Adán, alma vivificante, espíritu vivificante. O sea, el postrer Adán nos llevó otra vez al Padre, a la presencia de Dios, a la gloria del Padre. Eso es muy importante. Y la verdad es Cristo, el Espíritu de Cristo, pues que fue triturado, humillado en el infierno 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Gracias a Dios por la revelación esa tan hermosa. Por eso nosotros vivimos sin condenación alguna. Ahora, ¿se te hace fuerte decir que Dios padeció en el infierno? Pues a mí no. Y te digo así, ¿por qué? Porque esa fue la salvación que fue pagada por mí. Y yo no desprecio su gran sacrificio, ni lo desecho por absolutamente por nada ni por nadie. Para que por medio de la muerte triunfare al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea, cuando Dios triunfó, o sea, cuando Dios resucitó, triunfó. Y la muerte ya fue quitada y nosotros fuimos, la muerte era la separación, otra vez volvimos al Padre. Ya no estamos muertos en vuestros delitos y pecados, estamos vivos en la justicia de Dios, en la santidad.
Estamos pegados con el Padre. Dice, para que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. O sea, el Padre y yo uno somos. Jesucristo y yo uno somos. Mi madre y uno somos. Somos uno en Cristo. La plenitud de la deidad, yo estoy dentro de la plenitud de la deidad. Habito en Cristo, pero yo estoy en Cristo escondido. Yo y la deidad uno somos, mi hermano. En ese aspecto estamos conectados con Dios. Yo soy un hijo de Dios viviendo. Ya no solamente es el unigénito hijo de Dios. Antes era un hijo de Dios nada más en el cielo. Ahora el primogénito de muchos hermanos. El primogénito de entre los muertos. Somos el primero de muchos. Pues allá no estaba Jesús nada más como hijo. Ya somos muchos hijos llevados a la gloria. Estamos en la gloria de Dios. Somos muchos hijos de Dios. Hijos e hijas de Dios. Hijos e hijas de Dios. Y luego dice, Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la venda, dice. O sea, esa verdad atesórala en tu corazón. Y no la vendas, no la regales, no. Como Esaú dice que vendió su primogenitura, dice, por un plato de lentejas. O sea, eso tipifica también por dinero, por posesiones, por fama aquí en la tierra. No la vendas ni por nada de eso. Atesórala, vive mejor para Cristo. Dice la Biblia que el que pierda su vida por causa de mí la va a hallar, dice Jesús. Halla tu vida en Jesucristo. Halla el propósito de Dios en Jesucristo. Dios tiene grandes cosas para ti, pero tienes que acercarte a Jesucristo. Fíjate, lo que más me gusta a mí, lo que más adoro yo y le digo, Señor, yo te honro, Señor, yo te glorifico, yo te doy todo, Señor. Dice, honren al Hijo para que no se enoje el Padre. Y yo honro a Jesucristo porque Él es mi Salvador, Él es mi Señor, Él es mi Maestro, Él es mi proveedor, Él es mi todo, Él es mi Rey, mi Señor. Él es Jesucristo, mi Rey, mi Dios. Yo no adoro a otros dioses, yo no adoro a otras deidades. Yo honro al que fue sacrificado por mí. Yo alabo al que fue sacrificado por mí. Dice, así que pues, dice, ofrezcamos pues a Dios sacrificio de alabanzas por medio de Él. Fruto del labios que confiesen su nombre, Jesús, Yeshua, Shamashisa, como tú quieras llamarlo. Pero Él es el chilo de la película, Él es el Salvador, Él es el Creador, Él es el todo. Y tenemos que darle la gloria a Él y aceptar y darle gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Padre, gracias, Madre, gracias Jesucristo por el precio que pagaron por mi redención y mi salvación y mi sanidad y mi prosperidad, Señor. Gracias, Señor. 1000 veces gracias. Y dice que en mí creyere no seré avergonzado. Mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Quién es el pueblo de Dios? Mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Hemos creído en ti, no seremos avergonzados, Señor. Y no lo seremos nunca. No desechamos la gracia, pero tampoco la verdad. La verdad y la gracia vinieron por medio de Cristo. No desechamos su sacrificio porque fue grande. Su sacrificio fue costoso. Su sacrificio. Mucho le costó al Padre haber entregado a su Hijo. Los que sembraron con el Padre y nuestra Madre lloraron. Dios mismo lloró al ver. Dice que había entregado lo que más ama mi alma. ¿A quién le entregó? A la muerte. Se lo llevaron, lo trasladaron, los demonios trasladaron a Jesucristo al infierno. 3 días, 3 noches a pagar el precio de nuestro pecado. Pero dale gracias a Dios que el Padre envió el Espíritu Santo. Inclinó los cielos y descendió. Y ¡pum! Resucitaron a Jesucristo. Y cuando resucitaron a Jesucristo, lo parieron ahí, pues. Y cuando lo parieron, de nuevo, nació de nuevo, fue justificado ahí, nosotros juntamente con Él también nos resucitó Dios. Nacimos con él. Por eso a la gente le decimos, para poder entrar al reino, necesitas nacer de nuevo. Porque ahorita estás muerto en tus delitos y pecados. O sea, todavía tú no has, ¿cómo te diré?, aceptado lo que Cristo hizo por ti. Cuando tú aceptes lo que Cristo hizo por ti, automáticamente es un espíritu nuevo, justificado, y ¡pum!, te meten en la familia de Dios.
Pero mientras que tú no eres hijo todavía, eres creación de Dios, estás destinado a la perdición. Bueno, fíjate aquí. Evangelio de Juan, capítulo 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de quién. De mí, dijo Jesús. De mí. Yo estoy dando testimonio de Jesucristo. De Dios. Del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Del Redentor de la humanidad. Del Salvador de la humanidad. Del Creador de los cielos y la tierra, Jesucristo. Dice la Biblia que no es que nosotros nos hayamos creado a nosotros mismos, sino que Él nos creó, dice. O sea, ¿dónde? Tú no te creas más, dice, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Tú no te tengas más alto concepto del que debe tener. O sea, mantente al margen. Tú eres creado por el Creador, tú no eres el Creador. Él es Jesús y Él pagó el precio por tus pecados, no tú pagaste el precio por tus pecados. Él es el Redentor, no tú. Él es el Señor, no tú. Él es el Cristo, no tú. No te aferres. Al momento de tú hacerte o quererte parecer al Salvador, simplemente estás honrando al Hijo. Tienes que aprender a tener tu lugar donde debes de estar. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Él es el primogénito de entre los muertos, la primicia, para que todo tenga la primicia. Él es el primero, es el creador, tanto de vivos como de muertos. O sea, Él es el chilo, pues. Por eso, gracias Jesús, yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Jesús. ¿Me explico? O sea, Jesús es el Salvador, Jesús es nuestro Dios. Dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual no haya salvación. Pero Él es, pues, y hablamos acerca de que, mira, vamos más adelante. Pero la justicia que es por la fe, dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer a Cristo abajo, para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Dice, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Quién descenderá al abismo? Para resucitar a Cristo entre los muertos. ¿Quién descenderá? ¿Quién descenderá al abismo para hacer resucitar a Cristo de entre los muertos? Los muertos que estaban en el abismo. ¿Quién va a descender por Cristo? Dice. ¿Quién va a descender por Cristo? Los 3 días y las 3 noches en el infierno. Ah, te voy a dar la respuesta, dice. Más que, ¿qué dice tu corazón? Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, sacrificado, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios mismo levantó a Cristo de entre los muertos, de los abismos, que seas salvo. Tienes que creer que Dios levantó al tercer día a Jesucristo por el Espíritu Santo. Y juntamente con Él nos resucitó a nosotros también. Cerca de ti está la palabra en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor, que Jesús es tu Salvador, y que Dios el Padre envió al Espíritu Santo a resucitarlo entre los muertos del abismo, y lo justificó ahí mismo, justificado en el Espíritu, nacido de nuevo ahí mismo, serás salvo. O sea que si tú crees que Él fue el sacrificado por ti, que el Padre sacrificó a su Hijo por ti, que nuestra madre sacrificaron a tu Hijo por ti, serás salvo. Es aceptar nada más el sacrificio. No es pagar el precio, dice, es disfrutar el precio y aceptarlo gratuitamente. Porque dice, no es que nosotros le hayamos amado a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. Él tuvo misericordia de nosotros. Él nos bendijo. Él nos amó con la venida de Cristo. Él sacrificó a su Hijo propio. Él nos amó a nosotros primero.
Así como estamos en condición, como te diré, en condición de pecador, nos amó aún siendo pecador. Gracias a Dios. Dice, el Evangelio de Mateo capítulo 12:40, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En el corazón de la tierra, tú ves aquí la tierra, en el corazón de la tierra, en el núcleo de la tierra, ahí está. ¿Ahí está qué? Ahí está el abismo, ahí está el Hades, ahí estuvo Jesucristo 3 días y 3 noches. Ahí están los muertos del abismo. Ahí de ahí nos sacó Jesucristo, de ahí lo resucitaron a Cristo. Allá fue enviado el Espíritu Santo al centro de la tierra y lo levantó a Cristo entre los muertos que estaban en la vida. Y lo sentó a la diestra del Padre, el cual intercede por nosotros. Allá está sentado Jesucristo. Jesucristo no está muerto con los muertos, está vivo con los vivos. Jesucristo vive, mi hermano. Murió, sí, pero resucitó. De entre los muertos del abismo. Fue el primogénito. Oye, pero si antes ya habían resucitado varias personas, la hija de Jairo, otras varias personas habían resucitado. Pero ¿qué pasa? Nadie había resucitado, ni había salido de los muertos del abismo. Solamente Jesús, al tercer día, logró vencer al que tenía el potestad de la muerte, esto es, al diablo y a sus principados y gobernantes las tenían, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Jesús triunfó sobre ellos cuando resucitó. Y Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. Y lo dio por cabeza a la iglesia, ¿sabes? Somos los representantes de Cristo aquí en la tierra. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos la esposa de Cristo. Muy importante. Mira, Isaías capítulo 9 del 15 al 17. El anciano y venerable, el rostro es la cabeza. Dice, el profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernantes de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Por tanto, dice, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes ni en sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos. Y toda la boca habla despropósito. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¿Ya das cuenta? Falsos profetas, mentirosos, ellos son la cola, nosotros somos la cabeza. ¿Entiendes? Y tenemos que aprender a tener esa revelación en nuestro corazón. Dice aquí, Génesis capítulo 3, versículo 9 al 6 dice, pero la serpiente era astuta. ¿Quién es la serpiente? Satanás. Dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. Fíjate, ¿qué negocios tiene la mujer hablando con la serpiente? O sea, ¿qué negocios tienes tú hablando con Satanás? No hay necesidad de que andes hablando con esas personas. Del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente, dijo a la mujer, acuérdate que la serpiente era astuta, engañadora. Satanás, pues, le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Te fijas? ¿Por qué cayó Satanás del cielo? Lucifer, porque quería ser como Dios. Y es lo mismo, la tentación del hombre es querer ser como Dios. Sabiendo el bien y el mal, dice, y vio la mujer que era el árbol bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y ella también dio a su marido, el cual también así comió con ella. Bueno, comieron y fueron destituidos de la gloria de Dios ellos. Por cuanto Adán pecó, dice, todos pecaron. Ahí nos trajo la maldición del pecado a Adán. Pero bueno, ya. Tenemos que aprender
A no darle lugar al diablo. Ahorita he dicho muchas veces, no le deis lugar al diablo, ni a los falsos profetas, ni a los mentirosos, no, ni te congreses con ellos. Dice, los malos serán trasladados al Seol. Los necios que se juntan con ellos, los dos caerán. O sea, no te juntes ni con necios. Apropiate, o sea, sálvate a ti mismo. O sea, ¿cómo te diré? Sigue a Jesucristo, no sigas al hombre. Sigue la palabra, no sigas al hombre. O sea, realmente, o sea, la gente, júntate con sabios y sabio te harás. O sea, realmente júntate con personas que realmente busquen de Dios. La gente que no buscan de Dios buscan las cosas del mundo. Perversión, pecado, drogas, sexo, música mundana, pleitos, disensiones. Por los frutos se conocen, mi hermano. Dios no puede ser burlado, o sea, por los frutos lo vas a conocer. Es fácil de discernir, pero ¿qué es lo que pasa? Que tienes que tener la valentía de poder dejar todo, familiares, esposo, esposa, por seguir a Cristo. Hijos e hijas, por seguir a Cristo. Madre, padres, por seguir a Cristo. Tienes que seguir a Cristo, hermano. Tienes que seguir a Jesucristo. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 11, del 1 al 4, dice, ojalá me toleráis, es un poco de locura, dijo. Sí, toleradme, dice. Pues os celo con celo de Dios. O sea, ¿para qué? Para protegerlos, para con Dios. Pues os he expresado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, dice. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la fidelidad de Cristo. Pero si viene alguno predicando a otro Jesús, del cual no os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del cual habéis recibido, u otro evangelio al que habéis aceptado bien, lo toleráis. O sea, no, mi hermano. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Dice aquí 1 Pedro capítulo 2, versículos 6 al 8. Yo creo que con ese termino. Dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo. ¿Quién es la piedra principal? Jesucristo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso. Amén. Yo soy lo que creo, Jesús es precioso. Pero los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, Jesús. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Te das cuenta? Y luego dice aquí, en 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habrías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. La misericordia de la salvación en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendice, hermanos. Es todo.